una cita con la Biblia. 9 semanas para ser transformados a través del conocimiento de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo de Cristo. En este tiempo estaremos meditando en la vida de aquellos personajes bíblicos que decidieron caminar en fe hasta alcanzar la meta. Te esperamos, únete. Continuamos en nuestras citas con la Biblia y durante esta semana hemos estado estudiando acerca de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es esa vida de dependencia al Espíritu Santo y esto se tiene que convertir en un hábito porque día tras día, sea cual sea la situación que estemos viviendo, debemos depender del Espíritu, debemos caminar en el Espíritu, ser guiados por Él. Hoy vamos a estar estudiando a Esteban, un personaje que desde el principio estuvo lleno del Espíritu Santo en el desarrollo de su ministerio y hasta el día de su muerte fue guiado y lleno del Espíritu Santo. El relato de la vida de Esteban la vamos a encontrar en el capítulo 6 y 7 del libro de Hechos. Si tú quieres profundizar en tu casa, puedes leer estos 2 capítulos. Ahora en el versículo 5 del capítulo 6 nos dice así la palabra acerca de Esteban. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, dice allí, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Resulta que los apóstoles, los discípulos estaban buscando personas que se pudieran dedicar al servicio en las mesas. El inicio de Esteban fue en el servicio a las mesas. El inicio del llamado de este hombre fue a servir la comida a las viudas, a las mujeres, a los niños, a todos. Y creeríamos que fue un inicio más bien sencillo y humilde, pero hay algo importante y es que desde ahí, desde lo poco, desde lo sencillo, este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que en cualquier momento nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ya vamos entonces a pasar al capítulo 7 y en el versículo 8 nos habla de que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Dice que hacía señales y milagros asombrosos. Él pasó de ser aquel hombre que servía a las mesas y a llevar, a testificar, a hacer milagros y señales en medio de las personas, en medio del pueblo. O sea que el desarrollo de su ministerio, el desarrollo de todo lo que él hizo fue guiado, lleno de la gracia y del poder de Dios. Dios empezó a usarlo, no lo dejó allí en las mesas, sino que de ahí eso lo potenció y eso lo llevó a otros lugares, a seguir obrando conforme a la voluntad del Espíritu. Luego en el versículo 10 de ese mismo capítulo dice que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Resulta que Esteban empezó a predicar y a confrontar a los judíos, a confrontar a esos que eran religiosos. Y las palabras que salían de la boca de Esteban estaban llenas de sabiduría y del Espíritu. Así deben de ser nuestras palabras a la hora de hablar y de predicar el Evangelio. Llenas del Espíritu y de sabiduría, esa que proviene solamente de Dios. Ahora en el versículo 15, ya en este momento dice que todos los del concilio se fijaron la mirada en Esteban. ¿Por qué? Dice que en ese momento cuando Esteban estaba allí confrontándoles, el rostro de Esteban empezó a brillar. Esto me acuerda a Moisés bajando del monte. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte, justo en la presencia de Dios. Y ahora a Esteban le estaba brillando el rostro como le pasó a Moisés. O sea que realmente Esteban estaba lleno del Espíritu, lleno de la presencia del Señor. Y finalmente la vida de Esteban fue una vida de entrega, fue una vida de dependencia total del Espíritu y de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y en el capítulo
En el versículo 54 y 55 nos hablan de cómo terminó la vida de Esteban. El versículo 54 dice que los líderes se enfurecieron porque Esteban los estaba confrontando y con rabia le mostraron los puños, o sea que agredieron a Esteban y finalmente golpeándolo y torturándolo, podríamos decir. Fue como terminó Esteban, pero Esteban toda su vida, hasta ese último momento de muerte, lo que hizo fue dar gloria a Dios y hablar, testificar del poder del Espíritu Santo y del poder del Evangelio. Dice el versículo 55 que Esteban termina su vida lleno del Espíritu Santo, en medio de la persecución, en medio de la opresión. Dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. En el último instante, aún siendo apedreado y maltratado, lo único que él vio fue la gloria del Señor. A eso nos va a llevar la vida en el Espíritu, a que en todo momento, así sea difícil, podamos ver al Señor, podamos tenerlo en nuestra mirada. Que la vida en el Espíritu se convierta en un hábito para ti y para mí. ¿Qué tal si oramos y clamamos por esa vida en el Espíritu? Señor Jesús, gracias por tu palabra y por dejarnos de ejemplo a Esteban, un hombre valiente, un hombre que se dedicó toda su vida hasta el final a su ministerio, a servir, a cumplir ese llamado, esa tarea que tú le habías encomendado. Señor, ayúdanos a que cualquiera que sea la circunstancia o el momento en que vayamos, siempre podamos darte a ti la gloria con todo lo que hagamos y que día tras día nuestra vida sea una vida en el Espíritu. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda vivir una vida en el Espíritu. Bendiciones.